gente. Yo le decía a mi queridísimo Manuel Sierra que alguna amenaza para Manuel y demás, nos pueden llamar al teléfono de cabina porque hay un extravío de celular que pretendo recuperar pronto, pero pueden llamarnos al 809-732 Fariñas 0101. Cualquier información. Muy buenas tardes. Estamos en este 15 de abril en Esperando el Gobierno con muchos temas, con muchas informaciones, como siempre. Y vamos, hoy es día de la batalla de Tortuguero. Un abrazo para todos esos marinos. Se llama Armada ahora. No me gustan esos cambios así. Bueno, no los felicite porque ya no van a recibir la felicitación. ¿Por qué? ¿A la Armada, a la Marina? No, a los héroes de no, Tortuguero no, la fundación claro, de la Armada. Tengo muchos marineros queridos, y hay uno muy respetado que es el almirante Lajara Solá. Así que un abrazo para él, siempre lo leo. Que fue muy acertada el cambio del nombre. ¿Usted cree? Sí, porque la Marina de guerra, el país no está en guerra. Y normalmente nunca ha estado en guerra, realmente es una armada. Una armada. Y fíjate que los Estados Unidos le han cambiado el nombre al ministro de Defensa, al secretario de Defensa. Ahora el secretario de Guerra. Lo cual me parece a mí que conceptualmente me parece que a mí que es un error. Tenemos temas importantes. Un saludo también muy especial a una amiga de hace más de 50 años posiblemente, a Zoila Martínez Guante, ex fiscal del distrito, la primera defensora del pueblo. Tuve la oportunidad de conversar en extenso esta mañana. Ojalá tenerla por aquí un día de Ella está activa todavía, ¿no? Absolutamente. Mire, me encanta la narrativa que toda la defensoría o la vocería que está defendiendo la violación a los predicamentos constitucionales que se han cometido en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana están haciendo y están tratando de sembrar en la mayoría, porque todavía hay una minoría que se atreve a pensar. Y cada vez que escucho el argumento digo, pero la verdad que tener tan de cerca personas que son bienvenidas en los medios es fascinante. Hubo una época que existían unos tomos que decía economía para tontos, medicina para tontos, aritmética para tontos, se llamaba algo para dummies. Pues la retórica que defiende la gestión de la segunda Cámara del Cambio es para tontos y para tontas también. El argumento ahora es que muchos técnicos se iban a ir de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana porque no tenían la gratificación suficiente. Sigan repitiendo ustedes eso en algún árbol debajo de la UAS cuando hay sombra, pero no lo hagan así extensivo, porque nos damos cuenta que aunque ustedes están muy seguros, no solamente los integrantes de la Cámara, sino la vocería muy cercana, están muy seguros que ustedes no se van, porque el presidente no va a tener un segundo fracaso en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pero quédense quietos con los argumentos. Naturalmente, como el presidente del Senado ayudó a la ilegalidad, ayudó a la impunidad y a la complicidad, tenemos poco que hacer. Pero no me digan que esos aumentos era porque se iban a ir los auditores, señores. No me ofendan así. Hay un desorden en la administración pública que tiene que ver básicamente con los niveles de salario. Es decir, tú puedes ver, hay aquí departamentos del gobierno, yo lo he dicho en otras oportunidades, que un subalterno gana tanto o más que el propio jefe de ese departamento. Entonces, aquí un director general de una institución descentralizada del gobierno dominicano gana 2 veces lo que gana un ministro. Entonces, eso es un absurdo. Incluso hay funcionarios del gobierno dominicano, del gobierno central incluso, no estoy hablando de las instituciones fuera del gobierno central, que tienen salario superior incluso al del presidente de la República. Claro. ¿Entiende? Entonces eso tiene que organizarse. Eso tiene que organizarse. Un director general de una institución, por ejemplo de la Liga Municipal Dominicana, probablemente gane más que un ministro. Pero quizás el problema inicial estuvo por el arrogante desprendimiento del presidente de la República cuando él dijo, yo no necesito salario, yo lo dono. Entonces por eso... Bueno, él puede hacer, pero él puede hacer con su salario lo que quiera. Y realmente... ser diferente a todos los millones de aquí. O sea, yo soy el más rico de la República Dominicana, le sirvo a ustedes y no me paguen. Y a él le pagan, pero él toma su dinero. Y lo regala. Quizás la presidenta de la Cámara iba a hacer eso.
Bueno, eso lo dudo, pero sí, va a repartir. Porque ella se aumentó el salario cuando era rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una función pública, porque los rectores y las autoridades universitarias de la UAS, no de la UNPU ni de la Pucamaima, porque son universidades privadas, pero los funcionarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son funcionarios públicos, porque son miembros del staff de una institución pública como es la Universidad Autónoma de tienen Santo placa Domingo. oficial y todo. Bueno, está bien, por eso mismo. El rector de la universidad tiene una placa oficial y tiene un nivel, un rango en la nomenclatura del gobierno, en el organigrama del gobierno dominicano. Entonces, lo primero es que ella tiene un salario, ella tiene una pensión que ella se dio cuando se retiró, y tú no puedes tener 2 salarios del gobierno. Yo creo que eso está prohibido. Tú no puedes tener 2 salarios del gobierno. Si tú tienes una pensión en un sitio del Estado Dominicano y te nombra y quieres volver a la actividad oficial pública, tienes que renunciar a tu pensión mientras estás recibiendo el salario de la nueva función que tú estás desarrollando. Yo no sé si eso se cumple, pero yo tengo entendido, porque lo leí una vez, y a mí las cosas que yo leo, las cosas que tú me puedas decir se me pueden olvidar, pero las cosas que yo leo difícilmente se me olvidan. ¿Entiendes? Entonces, yo leí eso en una oportunidad. Yo no sé si se cumple, porque probablemente no se cumple, porque aquí no se cumplen todas las cosas que deberían cumplirse. Pero de esa manera no está bien. Bueno, y entonces hay órganos autónomos, pero también hay suprapoderes. Y yo de verdad, después que vi esa combinación para el Poder Judicial, hecha antes de ayer por la sociedad partidista, el grupo partidista PC, yo le rogué al doctor Manuel Sierra que viniera a explicarnos, que viniera a enseñarnos esa pedagogía de los suprapoderes en la contemporaneidad. A veces es mejor el disimulo, esa transparencia hiere, porque de incidir de esa manera y desde una trinchera cívica partidista o gobiernista, que el Poder Judicial decida un caso, yo creo que eso debe ser tema para las escuelas de derecho en la República Dominicana realmente. Y me refiero a esa imposición, que me encantó lo que dijo Servio Tulio ayer, que no le pidieran a Finjus más allá de lo que le piden a esa organización levantisca, porque ellos son un sitio de pensamiento. Finjus es un sitio de pensamiento jurídico. Bueno, y es verdad. No de incidencia y de descaro. De descaro, como lo hace. Verdad. Exacto, lo digo. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ese concepto o esa definición, pero claro, yo le digo, no, nosotros no, reclámele a ellos. Pero además, déjame decirte, antes de que comience con Manuel, es decir, en el área en que se desenvuelve Finjus, ha hecho muchos aportes. Absolutamente. Es decir, tú no necesariamente no tienes que estar de acuerdo con todo lo que ellos proponen, pero la verdad es que han contribuido, y a mí me parece que hasta cierto punto es un freno. Su opinión, su punto de vista, a veces lucen como un freno a la arbitrariedad en el ámbito de la justicia. Lo dijo ayer, no, nosotros pensamos en derecho. Sí. Los otros son activistas, claro, coyunturales y un tanto descarados. Bienvenido, Manuel. ¿Qué es esto ahora? Esta segunda parte. Muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a su legión permanente y distinguida de oyentes. Bueno, me refiero a ¿te refieres a Carmen? No, a los dos. Estamos hablando con 2 escuelas del periodismo, con 2 escuelas éticas, y así lo entiendo yo, socialmente hablando, en la República Dominicana, que son valores ya en extinción. Entonces, en esas atenciones, con relación a la pregunta que me formulan en este conversatorio, más que con una llamada entrevista. Conversar, siempre lo hacemos así. Nosotros entendemos que efectivamente ese tipo de comportamiento es sumamente peligroso para el sistema social y democrático de justicia, porque ese tipo de declaraciones que genera un grupo político, la mayoría de ellos enquistados en el poder, y casi siempre enquistados en el poder, y si no, cruzando influencias de manera soterrada, además de que acorrala al sistema de justicia y
Mi cuestionamiento es que no he visto el más mínimo asomo de respuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia en salirle al paso a esas declaraciones desafortunadas de este señor de nombre Francisco Álvarez Valdés, cuando se aventura, parece que Participación Ciudadana, ante el evento inminente de la caída de muchos de estos procesos, rescatan a este señor que parece que estaba en una esquina, que no sé por qué lo sacan ahora, y entonces con la finalidad de salvar eso, este señor sale a troche y moche y hace ese tipo de declaraciones que yo creo que afecta mucho la imagen de la justicia, y la afecta mucho porque lo que está sugiriendo, y quiero aclarar esto, no es que ellos no tengan como ciudadanos o como institución o como lo que quieran hacer reclamaciones para que haya una buena administración democrática de justicia. Eso es bueno. Ahora, que tú pretendas maliciosamente cargar el dado a una persona o a un grupo de personas imputados que tú sabes, sobre todo ese señor que es abogado de muchos años, con pocos casos en el proceso, pero con muchas oportunidades en el sistema, aparezca diciendo este tipo de cosas. Yo se lo digo porque con Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés, a este servidor le tocó durar casi 4 años en los procesos bancarios. Es decir, que comíamos todos los días frente a frente y casi del mismo plato. Por lo que le estoy diciendo entonces que de manera primigenia nos conocemos perfectamente bien y sabemos quién participó en esos procesos, quién tuvo participaciones fundamentales y adecuadas en estos procesos y quiénes estuvieron ahí apoyados o con una institución detrás que era lo que le garantizaba estar en esos procesos. Entonces, que este señor aparezca ahora haciendo este tipo de declaraciones y respetando derechos fundamentales del que está bajo cuestionamiento judicial, como lo es el principio de inocencia, que es un principio sagrado, justicia, sí, fundamental, que se desprende de la dignidad humana. Y este señor que dice que representa a una institución de esta naturaleza, ¿verdad?, que dice que defiende los derechos de todos, y se aventura a hacer afirmaciones de esa manera, inclusive de esa manera y de esa magnitud, inclusive deslindando el propio papel de la institución, asumiendo, digamos, en esas afirmaciones improbables que no se corresponden con la verdad, que terminan comprometiendo y empeñando la responsabilidad civil de la institución y de él en persona. Específicamente, ¿a qué parte de la declaración de Pancho tú te refieres? En todo. Él comienza diciendo, en los casos de corrupción, y entonces, sí, los que han sido los periodistas clásicos, ¿verdad?, lo primero que le decían en las escuelas de periodismo es que tú tienes que utilizar siempre el presunto. Esa palabra, como una especie de elemento dudoso, de duda, sí, claro, hay que guardarla siempre. Pero recuerda, él hace una afirmación estos casos de actos de corrupción. Condena. Ellos condenaron a 20 años a todas estas personas. Sí, claro. Se han ido disminuyendo en la medida que se va extendiendo el proceso. El juicio lo condenaron. Santificar lo que ya se decidió. Incluso personas muy ligadas a las reformas legales, hombres y mujeres, celebraron aquel apresamiento de varias. Entonces eso es una realidad. Ellos lo condenaron antes. No, pero fíjate, 6 años después volver con esa dirección. No, pero fíjate el detalle, para que uno pueda entender y que el pueblo dominicano entienda los niveles de incoherencia de ese personaje. Ese señor dijo, cuando presentaron la acusación, aplaudió a través de Participación Ciudadana, siendo él el asesor de ella, que había que producir íntegramente esa acusación. O sea, aplaudieron la acusación de 12.274 páginas, más la carátula, que son 75, 12.275 páginas, incluyendo la carátula. Y digo que la leyó. La historia, la colección de historia de Toynbee no tiene 12.000. No hay forma. Enciclopedia británica. Sí. Pero además de eso no es la de Toynbee, sí, que son como 20 tomos. Pero no solamente eso, porque a todo eso le agregamos entonces un auto de envío a juicio que tiene 11.600 páginas. Ese proceso tiene
12.275 páginas, tiene 3.500 pruebas, que yo no le digo prueba, yo le digo cualquier cosa menos prueba, porque la prueba tiene que ser vinculante y oportuna. O sea, el hecho tiene que ser probada. Correcto. No, en el elemento técnico, una prueba, tú puedes depositar en un proceso 3.000 cosas. Sí. Ahora, eso tiene que ser vinculante con el hecho que tú me imputas, sí, claro, para que haya una conexión, para que haya una coherencia. Es decir, tú puedes depositar la Biblioteca Nacional completa en un proceso, pero eso tiene que evidenciar que el hecho de que a mí se me imputa se corresponde con todo lo que tiene que ver con la biblioteca. El vínculo de causalidad. Correcto. Eso no es lo que ha ocurrido en este proceso. Entonces, como participación ciudadana a través de Pancho Álvarez, Francisco Álvarez Valdés ve que el proceso, por lo menos este que ellos hicieron alusión directamente, va de capa caída y que no ha podido caminar, porque fíjese cómo arranca este proceso. El 20 de agosto del 2020, el Ministerio Público, a través de Migración, y en esto participan Antoliano Peralta, el director actual del DNI, el señor Soto, y el director de ese momento de Migración, ponen una alarma preventiva para que el señor Jean Alain Rodríguez no pueda salir del país. Sí. Por tanto, esa primera actuación es ilegal. Se computa, correcto, como una especie de abrir la investigación. Es decir, a partir de ahí se marca. Todavía no había designación de procuradora. No, porque recuerda que es el 20 de agosto del 2000 y el presidente se juramenta el 16, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que el 20 de agosto, y supongamos que sí, que estaba ya designada la procuradora. Es posible que el presidente estaba designando por Twitter en ese momento, recuerden. Sí, acuérdate que juramentaron a las 2. Exacto. Sí. Entonces, ya en ese momento... le dio la misma autoridad a las dos, a la jefa y a la segunda. Sí. Porque es absurdo. Porque la segunda había llegado apalancada por una agencia norteamericana que resulta 5 años después extremadamente cuestionada, que dicho sea de paso, Palacio le dio inclusive reconocimiento. Cuestionada por el mismo Estados Unidos. Es correcto. Aquí nunca la cuestionaron. Aquí le dieron decreto de reconocimiento en nombre, la más alta distinción se la concedió Presidencia Palacio a ese señor que hoy tienen bajo proceso en los Estados Unidos. Y ese proceso comenzó, por lo menos una de estas procuradoras comenzó apalancada, porque la otra no es simpática al sistema americano. Por eso se cuestiona si tiene visa o no tiene visa, que era una de las cosas que se decía. Sí, de doña que todavía, Miriam, ¿no? Exacto, que todavía no sabemos si tiene. Y si la tiene es oficial, por la cuestión de oficialidad. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que destaparse ahora con estas afirmaciones sin tomar en consideración inclusive lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que dice el Código Procesal Penal, lo que dice la Constitución de la República, lo que dice el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que nadie es culpable hasta que no haya una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Este señor, y respetando todo eso, en un acto de inmoralidad, y le confieso, yo tengo aquí en este teléfono, y le enuncio eso y se lo comunico al país, las declaraciones de una señora que se llama María Terán, esposa del señor, bueno, no voy a mencionar el señor, voy a mencionar el apellido, María Terán de Bonetti, quien va en el proceso de investigación, en la fase preparatoria del proceso de investigación de Jean Alain Rodríguez, y comparece con esta señora a un interrogatorio, correcto, estuvo citada. Su representante. Exacto, claro. Y yo tengo aquí, quien va y defiende a esa señora ante el Ministerio Público, que tuvo bastante suerte porque terminaron sacándola, aunque ella aparentemente devolvió 85 millones y concomitantemente la nombraron con posterioridad en los contratos que tiene que ver con el padre Villini. Por una parte te quito 85, por otra parte te doy 180.
Entonces, quien va y participa en las declaraciones de esta señora para excluirla del proceso es nada más y nada menos que la oficina de Francisco Álvarez Valdés. Un abogado de la oficina de Francisco Álvarez Valdés es el que va y asiste a esa señora, la excluyen del proceso y su presencia allí de esa oficina justamente era para excluirla del proceso a una persona que dice que está devolviendo, y yo no estoy acreditando con esto que ella haya incurrido en actos de corrupción. Creo que si llegó a acuerdo fue con la finalidad de no verse sometido a esta humillación social que está siendo objeto muchos ciudadanos en este país por una Procuraduría General de la República que se presume que es un instrumento constitucional llamado a proteger los derechos fundamentales del ciudadano. Y lo que más hace esa Procuraduría es atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos, que yo digo, conforme a la convención que tiene que ver con la tortura, que ahí permanentemente se incurre en torturas psicológicas. Claro. Lo que pasa es que aquí son figuras que el abogado dominicano no verifica, el abogado dominicano anda corriendo, el abogado dominicano es complaciente, y los que somos contestatarios corremos el riesgo casi seguro de que nos pase como el corcho cuando nos tiran en el medio del mar. El sistema nos saca porque no somos simpáticos. Déjeme decir algo en honor a la verdad y a la institucionalidad de esa agrupación, porque hay una característica: ellos no son, no admiten diálogo. Ellos dicen su verdad. No, y esa verdad es inapelable. Y entonces, si tú no estás de acuerdo, ellos saben cómo desacreditarte, sí, y lo consiguen en ocasiones. Pero dijo la señora Blanco que debíamos entender que ellos hacen un observatorio porque ellos nos vigilan. Y esta es la segunda parte del aspecto de ese caso, que con una nota de Acíbar excelente, porque ellos tienen un gotero bueno, ya ellos no le llaman, como dispuso el Tribunal Constitucional, que no se podía llamar, pero ahora le ponen el nombre de la persona que ellos quieren que siga agraviado, el enemigo público número uno realmente de la sociedad dominicana. Entonces ella dice, no, pero esta es la segunda parte del observatorio y estamos muy preocupados, pero con ese caso. Bueno, esta señora, que es parte del mismo equipo, con mucho desparpajo, por cierto, y yo se lo atribuyo posiblemente a sus niveles de juventud, porque los jóvenes solemos cometer, aunque yo no estoy allá en ese renglón, cuando tenemos esa edad, bastantes errores, y muchas veces eso permite que inclusive el mundo camine, porque los errores de los jóvenes es lo que permite que el mundo camine. Bueno, la Trinitaria, el más viejo de la Trinitaria era Duarte y tenía 25 años. Exacto, cometió errores y todo eso, bueno, después, y también cometió cosas buenas, incurrió en cosas buenas. Entonces, cuando ellos se aventuran a hacer eso, que tienen el segundo observatorio, eso, lo único es que ellos solamente observan como los tuertos, con un solo ojo. No menciones NASA, hijo. Porque debieron ser objetivos y decir, bueno, mire, el atraso de este proceso comienza que el Ministerio Público pide que lo declaren complejo. Le dan la complejidad del proceso. Luego piden, dentro del caso de la complejidad, cuando ya ve que se va a cumplir los 8 meses, una prórroga de 4 meses. El tribunal se las concede. Y en esa prórroga de 4 meses acumulamos casi unos 18 meses. Y a todo eso, la parte preparatoria, la fase... 18 meses fueron los primeros plazos. Sí. Después los 4 son 22. 22. Es así, es correcto. En ese plazo... Estamos hablando de casi 2 años, sí, de plazo. ¿Es una condena? Y no obstante a todo eso, correcto, es una condena adelantada. Sí. Pero es una condena doble, porque ya esa gente social y moralmente fue condenado. Porque el día 2 de julio, cuando se fue a presentar la acusación del año 2021, a las 11:48 de la noche, aparecieron simpáticamente 2 periodistas bajo un torrencial aguacero y le filtraron la información. No obstante a que todavía no había sido depositada, 2 periodistas ya tenían la información que publicaron en primera plana en algunos medios digitales al otro día.
Una información ligada a una investigación todavía privada. Correcto. O no oficial. No oficial, porque lo que dice la Constitución en el artículo 44 es que no puede haber una publicidad de una acusación hasta que no haya intervenido un auto de apertura a juicio. Sí. La Constitución dice eso. Pero resulta que esa la publicaron íntegramente el día 2 de julio del 2021. Cuando para todavía, asombro de todos nosotros, porque eso es algo terrible. Pero fíjense cuál es lo más simpático de esto. Todo lo que ocurrió ahí, esa acusación, nunca a los imputados se les dio participación en la fase preparatoria. Es decir, en los 22 meses de la investigación, los imputados, no obstante a que los jueces le autorizaban al Ministerio Público entregar la carpeta fiscal, nunca lo hacían. Sí, no sabían de qué se trataba. No. Entonces, llegas al proceso 22 meses después, 23 meses después, porque a todo eso la presentaron fuera de plazo. Esa acusación la presentaron fuera de plazo. La presentó un procurador general de la República al que se había intimado, no autorizado para presentarla, porque a quien le correspondía presentar la acusación, cuyo último día fue el 9 de junio del 2022, era nada más y nada menos que al doctor Espiñeira Ceballos. El doctor Espiñeira Ceballos no presentó la acusación y terminó presentándola el mismo investigador del PETCA, que el juez le dijo: usted no va a presentar acusación porque usted se le dio un plazo de prórroga y hoy 9 que se cumplen los 2 años ya de investigación, usted no ha presentado investigación y por tanto usted es una autoridad negligente. Y por tanto, quien le corresponde presentar la acusación en el plazo de los 15 días a partir del 9 de junio del 2022 es al Procurador General de la República, como lo dice el texto, al superior inmediato. Pero resulta que ese plazo también no se incumplió también. Se incumplió también porque de los 15 días. Sí, correcto, porque Espiñeira nunca presentó acusación. Todo esto me luce disquisición en aula universitaria. Pero eso está ahí. La práctica, no. Eso está ahí. No es que yo lo diga, es que eso es comprobable. Está ahí en los documentos. Vamos a hablar de la actitud de ustedes, esos abogados tan malvados como sus clientes. Cuando se hablan reenvíos, entonces uno dice, es irónica. Pero es que ellos no son los que deciden los reenvíos, es el juez. Pero eso como que no se dice en el colmadón. Pero los jueces tienen que ser consecuencia porque el juez es un tercero imparcial, aunque sea parte del Estado, que medianamente tiene que garantizarle los derechos al que están cuestionando. Esta gente se presenta la acusación en el caso de Jean Alain Rodríguez y estaba preso todavía, bajo prisión domiciliaria. Ese señor, en los 22 meses, nunca tuvo la oportunidad de buscar los elementos mínimos para poderse defender. Es decir, eso era una corte marcial lo que se había preparado ahí. ¿Qué hace el juez? Dice, no, espérese. A este señor tenemos que darle no 5 días, como dice el Código Procesal Penal. Tenemos que darle un plazo más amplio, por lo menos para que salga a defender, para que presente contraperitaje, para que cuestione la actuación de la Cámara de Cuentas, que fue una caja de resonancia del Ministerio Público, y eso es una vergüenza. Que la Cámara de Cuentas, que se presume que es un extrapoder constitucionalmente establecido, se convirtió en una caja de resonancia del Ministerio Público, produjo 8 tomos de investigación sin oír a ninguno de los imputados. Porque en la fase preparatoria de la auditoría hay un proceso adversarial administrativo. Eso no se cumplió. Entonces, esto el pueblo no lo está escuchando porque lógicamente tenemos una Procuraduría General de la República que tiene un enorme acceso a los medios de comunicación en ocasión de muchos contratos que se pagan desde la Secretaría Administrativa de la Presidencia, y por eso ustedes ven que hay un desequilibrio en la producción de la información. Todo lo que diga un Procurador General de la República lo replican desde 3 oficinas que están preparadas para producir información de ese caso.
tres empresas producen a la vez, concomitantemente, sobre el mismo hecho, 3 notas de prensa y llegan a las redacciones de los periódicos, porque así me lo han confesado los encargados de redacción de periódicos. Pero eso aboca a una condena, no hay salida. Bueno, si es ese andamiaje que bueno, la condena mediática ya la tiene, es decir, ya hay un doble juzgamiento, ya hay una condena que no hay forma, porque Twitter Google no borra. Ya eso está ahí. Esa condena en el Cuerno de África, tú vas y te vas a encontrar cada vez que colocan el nombre de uno de estos ciudadanos, de que están condenados, de que están procesados en un proceso criminal. Entonces, no hay forma, por mucho que tú le ingreses después, con descargo, rebaja de pena, no hay forma de tú llenar ese cubo con la cantidad de informaciones que abusiva y temerariamente se ha producido desde el mismo Estado, porque todo esto generó ganancias desde el propio Estado, generó reelecciones políticas. Estos acusados siempre serán ex prostitutas. No hay forma. Siempre serán ex prostitutas. ¿Sí? Es decir, ese se decía que era una prostituta y ese calificativo no se borra nunca. Esa señora ya... honrada, ¿no? Sí, no hay forma de borrar ese San Benito. Ese San Benito, no hay forma de borrarlo. Pero entonces, esta declaración de PC, ¿por qué en este momento? Dame un segundito. Sí. Mira, cuando me preguntas por qué los reenvíos se tratan, te reitero, porque el juez tiene que amparar el atropello del Leviatán, que tiene todas las instituciones en contra de estos ciudadanos, y entonces tiene que darle algún tipo de garantía. Lo que Participación Ciudadana debió hacer fue, objetivamente, para que por lo menos alcance un poco de credibilidad, es decir, los reenvíos, los aplazamientos aquí, obedecen a que el Ministerio Público no le garantizó el más mínimo derecho a estos ciudadanos en la fase preparatoria, que es donde está el nudo gordiano. Es que en esa fase el Ministerio Público, todo lo que consiga en la fase de la investigación, tiene que develárselo a la parte contraria, para que la parte contraria se ponga en estado de defensa y pueda adecuadamente defenderse. Eso no ocurrió. Los 8 tomos de la Cámara de Cuentas, ¿ustedes saben cuándo lo descubren estos ciudadanos? Cuando le presentan la acusación, que dicho sea de paso, los 8 tomos de la Cámara de Cuentas llegaron el 27 de junio del 2022. Llegaron 4 días antes de la presentación de la acusación. Pero se presume que la ley de Cámara de Cuentas, que es otro problema serio. Llegaron a los acusados, usted dice. No, llegó a manos del Ministerio Público. 4 días antes de presentación de acusación. El Ministerio Público digitalmente los integró en la acusación. Los 8 tomos los integra en la acusación y entonces presenta una acusación bajo el aplauso de Participación Ciudadana de 12.274 páginas. Entonces, esos elementos, estos señores que están acusados nunca tuvieron la oportunidad de tenerlos a mano para poderse defender. Nunca hubo una adversarialidad en la fase preparatoria, que inclusive lo dice la propia ley de Cámara de Cuentas, para que esos ciudadanos explicasen a la Cámara de Cuentas qué fue lo que pasó en la administración de los fondos públicos, si hubo una malversación, si hubo un mal manejo de los fondos públicos. Eso no ocurrió, pero lo mismo ocurrió con la Contraloría General de la República, que tiene oficina en la Procuraduría General de la República y que sin embargo ahora se lava las manos irresponsablemente como Poncio Pilato y dice que nada de lo que ellos no saben lo que pasó, y lo que hace es que también termina haciendo sus propias auditorías por su parte. O sea, de todas estas cosas es lo que estos ciudadanos en el curso de este proceso han tenido que defenderse, sobre todo que se encuentran también con jueces en el camino que se convierten en caja de resonancia del Ministerio Público, como lo fue el juez de la instrucción, y entonces estos ciudadanos están como fuente ovejuna, todos contra unos aquí, unos que estaban presos en Najayo, que no se podían defender, y otros que bajo esa apremio o amenaza de apremio corporal se vieron en la obligación de decirle al Ministerio Público: si tú me vas a sacar ese proceso, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Que te diga esto, pues está dicho y no hay problema, seguimos más para adelante y más para adelante nos defenderemos. Entonces, eso es el Leviatán.
que estamos conociendo hoy y que está generando todas estas incidencias, porque los jueces han entendido que también tienen derecho a defenderse. Se han presentado, no incidentes, mecanismos de defensa, y que los jueces están en la imperiosa necesidad y obligación para cumplir con el mandato constitucional como terceros imparciales, que tienen que darle la oportunidad a esta gente de que puedan exponerlos y que puedan defenderse adecuadamente, que el Ministerio Público no se lo permitió nunca. Dice Miguel Guerrero, me manda un papelito y dice, ¿y hasta cuándo se puede extender este proceso? Bueno, pero ese otro Miguel Guerrero. hasta que se agote toda la parte defensiva. Por ahora falta todavía en la presentación de los incidentes casi un mes. Viene una réplica del Ministerio Público, lo que genera una contrarréplica de las contrapartes, y viene el recurso de oposición a todo ese posible fallo que pase ahí. Yo creo que ese proceso no puede acudir a otro tramo porque ya hay una extinción permanente, y por eso Participación Ciudadana, temeroso de eso, sale ahora como una especie de tanque de oxígeno a ayudar al Ministerio Público, porque generaron su propia acusación alocada, violando todos los más elementales derechos fundamentales, y ahora entonces quiere acorralar al sistema de justicia, y que el presidente de la Suprema Corte debía de salir responsablemente a respaldar sus jueces. ¿Y no hay un plazo para ese proceso? Dice Fariña, claro, que después de la